Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es 29 de junio del año 2018. Damos la bienvenida a todos los que llegan a la transmisión de este programa en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios. Una bendición que el Señor nos regale la gracia de podernos encontrar nuevamente para que, siguiendo unos pasitos súper sencillos que nos propone la iglesia, pues vamos meditando el Evangelio, justo el Evangelio del día. Lo hacemos acá y bueno, buscando que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Hoy es un día muy especial, sobre todo para la Iglesia Católica, porque hoy conmemora la Iglesia dos columnas fundamentales de ella, y que son al apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Por eso ustedes van a ir a la Santa Misa el día de hoy y van a encontrar al sacerdote y todo lo de la iglesia revestido de rojo, porque hoy pues conmemoramos el martirio de estos dos grandes apóstoles que, como les decía, se constituyen como fundamentos o como pilares, bases fundamentales de la Iglesia Católica. Por eso hoy, 29 de junio, y todos los 29 de junio, se celebra el Día del Papa. Es un día muy especial para orar por el Papa, especialmente pues el Papa que tenemos ahora, el Papa Francisco. Él siempre lo ha pedido cada vez que se reúne con mucha gente, cada vez que se reúne con cualquier persona, con los grandes mandatarios, con todo el mundo. Siempre al final lo que dice es: y te pido una cosa, rece por mí, rece por mí. Así que tarea número 1 de la Lección Divina del día de hoy: orar por el Papa Francisco, para que el Señor le ilumine, para que el Señor le dé todas las gracias, para que el Señor le dé toda la fuerza, para que el Señor le ayude, sobre todo en esta época donde pues no simplemente tiene enemigos fuera de la iglesia, sino tantos que dentro de la iglesia lo atacan todos los días. Así que hoy oremos por el Papa Francisco. Escríbanos ahí desde donde se conectan para que interactuemos un poquitico. Recuerden que transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. Hacemos la retransmisión al canal de YouTube de LAM Live, que es el canal a través del que hacemos las transmisiones en vivo, y a través de la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Saludamos también a nuestros hermanos que verán este video en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Suscríbanse a los dos canales de YouTube que tenemos. El de Lazos de Amor Mariano, ustedes lo buscan, le dan suscribirse ahí en el botón rojo y activan la campanita para que cada vez que subamos un video ustedes se enteren. Y si quieren ver las transmisiones en vivo, pues van a LAM Live, LAMLIVE, LAM Live, y le dan suscribirse en el botón rojo y activar la campanita para que cuando estemos en vivo, pues ustedes se den cuenta en qué momento transmitimos y se unan también a esta transmisión. Hoy vamos a hacer la Lección Divina con el evangeliazo que nos propone la iglesia para el día de hoy, justo en esta fiesta grandísima para nuestra iglesia. Escríbanos ahí pues desde donde llegan. Vamos a conversar un poquito con los invitados que la Virgencita nos ha traído el día de hoy. Hoy nos acompañan aquí en la productora 3 siervitos ya a punto de salir de misión. Están con nosotros Andrés, Daniel y Jader. Chicos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, bienvenidos a la Lección Divina. Una bendición que estén por acá y que pudieran venir al programa y a compartir con nosotros antes de que se vayan de misión. ¿Han estado cuánto en formación hasta el momento, Jader? Ya hoy cumplimos ya 5 meses de formación y felices. Felices. Daniel, ¿cuántos misioneritos han estado en la casa de siervos? Habíamos 27 siervos viendo la temporada y con el encargado de la casa 28. 28 siervos de varias nacionalidades, de varios lugares de Colombia. ¿Cómo ha sido, Andrés, la convivencia entre 28 personas totalmente diferentes, de lugares diferentes, con temperamentos diferentes? Bueno, en sí pues es muy bonito porque uno aprende mucho. Porque aprende de culturas, aprende de, por ejemplo, formas de cómo las personas hablan. Por ejemplo, en México, pues hemos pasado vergüenzas con los mexicanos, de verdad, qué pena, porque palabras que para nosotros son muy comunes, para ellos son como, pues, suenan cosas diferentes. Pero en sí ha sido algo muy bonito, una experiencia muy bonita en la cual aprendemos de todo, de todos, y no, es impresionante, de verdad. ¿Qué ha significado estos 5 mesecitos, me decían, Sí. 5 meses de formación para tu vida? O sea, para mí me han significado todo prácticamente, porque me he conocido a mí mismo, he descubierto cosas que ni siquiera sabía que yo tenía.
he podido, pues es algo que una vez estaba hablando con un siervo y me decía, es que la casa es como que es la escultura que hace Dios de ti. Y que por eso es que a veces duele un poquito, porque es que Dios está tallando esa nueva escultura y ese es uno. O sea, es tan impresionante que uno aprende a conocerse, aprende a amar, aprende a sufrir, aprende a todo. O sea, aprende realmente a ser un misionero. Andrés viene de Cúcuta, Sí. Daniel de Arauca, la ciudad Arauca, que es la capital del departamento de Arauca. Una cosa que aprendí en la escuela, capital de Arauca, Arauca. Y Jader viene de Puerto Nare, que es en Antioquia, ya en límites con otro departamento, que bueno, yo no sé cuál departamento será, pero en límites allá. Y conozcamos un poquito de la historia de ustedes, cómo es que llegan las cosas de Dios a su vida. Empecemos con Jader, que incluso ya nos había acompañado una vez, pero recordémosle a la gente cómo es que llegan las cosas de Dios a tu vida, en qué momento de tu vida se da. Bueno, recuerdo que mi madre iba a la consagración, ella me invitaba y yo no quería ir a la consagración. Ya mi hermano, mi hermano mayor, ya era misionero. Yo creo que las oraciones de él nos han ayudado mucho a entrar a ese proceso de conversión. Entonces resulta que me invitaron a un retiro espiritual y allí llegué al retiro y el Señor tocó mi corazón en la primera dinámica del retiro. Y allí nació mi deseo de consagrarme y de ser misionero. Entonces ha sido un proceso muy bello, un proceso donde uno aprende demasiado y que cuando uno se cae, el Señor dice, vuelva y levántese, yo le ayudo. Y aquí estoy, para la gloria de Dios. ¿Eso fue hace cuánto, Jader? ¿Hace cuánto empezó todo este proceso? Ya voy para 2 años. 2 añitos. Muy bien. Daniel, ¿cómo es que las cosas de Dios llegan a tu vida? Pues la verdad, yo tenía más o menos 15 años, yo no conocía mucho de la iglesia porque soy católico, pero no era católico practicante. Vivía mi vida normal, pero no iba a misa los domingos, no conocía, no sabía, era muy ignorante en la fe, demasiado ignorante. Y inició mi proceso de conversión y conocí de Dios en la iglesia católica más o menos a los 15 años, cuando estaba en el grado 10º. Y fui a retiro espiritual, me invitaron a retiro. Salí de retiro, fue maravilloso porque aprendí mucho, conocí mucho a la iglesia, saber realmente lo que es ser católico. Pero tampoco quería seguir, empecé más o menos a ir a misa los domingos, pero ahí no inició mi proceso de conversión. Yo pues no quería casi que nada de lazos, no quería ser misionero, casi no quería consagrarme, pero seguí yendo a la consagración por una persona que me invitó y en este proceso de consagración la Virgen María fue cambiando interiormente mi vida. Por eso es tan importante la consagración. Pero principalmente en un grupo de oración, la Virgen María tocó mi corazón porque fue muy raro. Yo estaba haciendo el rosario y yo sentía que todo el tiempo había tenido las puertas de mi corazón cerradas, porque yo no quería nada, no quería ser misionero. Me preguntaban si quería ser misionero y yo me imaginaba, yo decía que no, que yo no me imaginaba como misionero. Y en esos rosarios yo me imaginaba a la Virgen María abriendo las puertas de mi corazón, y cuando terminó sentí que las abrió y que Jesús entró en mi vida. Por eso es tan importante rezar el rosario, por eso es tan importante dedicarle tiempo a Dios, que cuando uno le dedica tiempo a Dios es Dios dedicándole tiempo al alma. ¿Qué crees que te sostuvo en esa consagración al principio cuando no querías asistir? Cuando no quería asistir, 2 cosas: el rosario y una persona que me invitó. Fue mi exnovia. Ella quería que yo estuviera en lazos, que yo conociera de la comunidad, y ella es misionera ahorita. Ella fue la que me invitó a la consagración, yo no quería ir, y al principio yo iba por ella, las primeras clases. Después fue muy raro porque yo iba por ella y ella me invitaba a más cosas. Ella me decía, los lunes hacemos esto, los martes esto, los jueves esto, los viernes esto, y yo decía, no, esto es mucho. Entonces yo al principio, pues yo decía como que no, me consagro y ya. Pero después me fui comprometiendo más con la comunidad. Después del grupo oración, cuando me consagré, yo sin darme cuenta empecé a dejar el mundo y empecé a entrar en Dios. Sin darme cuenta dejé la música, dejé la televisión, y yo decía, ¿en qué momento pasó todo esto? Entonces yo vi cómo al decirle sí a la Virgen María se tomó en serio ese sí que yo le di. Andrés, ¿cómo es que llegan las cosas de Dios a tu vida? Bueno, es un proceso, una historia un poquito larga. Ajá. Porque, o sea, igual que Daniel, me pasó igual. De que, o sea, fue por una exnovia que tuve. Sí, ¿te invitó a qué? ¿A un retiro? No,
Es que, por ejemplo, los papás de ella trabajaban como en un, como dicen acá, el hueco. Ajá, sí. Entonces, sí, una zona comercial, pues. Exacto. Allá en Cúcuta. En Cúcuta, sí. Sí. Entonces, a ella le invitaron, pero no quiere ir sola. Pues, entonces yo aproveché, entonces fui con ella. La invitaron a un retiro. No, una consagración. Ok, sí. Entonces empezamos la consagración, pero en sí tampoco, o sea, no estábamos yendo porque quisiéramos, sino que por vernos, porque pues casi no podíamos vernos. Ujú. Entonces estábamos empezando a ir. En sí era por vernos y pues tratar de como la forma de irnos también como a salir. Pues, y entonces todo empezó así. Entonces ella se fue para un retiro porque no, llegó súper emocionada, que eso, que aquello, sí. Yo, bueno, listo. Pero yo dijo, ¿usted quiere ir a retiro? No, no, yo no quiero nada de eso, no quiero saber. Bueno, y así seguimos, pues yo seguí yendo, fue por ella, pues perseveré, fue por eso. Después de un tiempo fui a retiro y dije, uy, no, o sea, eso sí es buenísimo, eso, uy, es lo mejor que uno puede, de verdad, me cambió mi total la vida a partir de ahí. Entonces seguí perseverando, me consagré, pero como, o sea, no tenía como la intención de consagrarme como tal, sino simplemente ir por ella. Entonces simplemente fui, me consagré y me salí una vez. Ujú. Boté la medalla, boté todo y dije, no, lazos no sirven, no sirven las consagraciones, no sirven la charla, no sirve el retiro, no sirve nada. Entonces, así seguí. Después de un tiempo, volví otra vez a la comunidad porque estaba estudiando en Bucaramanga. Y cuando volví, pues estaba hablando con un misionero que ni siquiera sabía. Ujú. Y pues estábamos hablando. Cuando llegó y fue que me dijo, no, que voy para un retiro, que eso y que aquello. Entonces, como que ese celo apostólico que ese misionero tenía fue el que me hizo otra vez volver a la comunidad. Y realmente, pues, o sea, pues eso fue como algo muy resumido. Y algo que, no sé, yo siempre cuento que me parece muy chistoso, pues, no sé, para mí, porque ella quería ser misionera apenas terminó o sea, salió de retiro. Yo quiero ser misionera. ¿Tu exnovia? Sí. Yo quiero ser misionera. Pero ella me decía, ¿usted quiere ser misionero? No, eso no es para mí, yo no quiero hacer eso. Entonces, así pasó. Después de un tiempo, los dos nos salimos y volvimos. Hoy en día, ella no está en Lazos, tampoco está en la iglesia. Oro mucho por ella para que ustedes también me ayuden a orar por ella bastante. Y mire yo donde estoy. Hoy en día sirvo por gracia de Dios, no por mérito propio, sino por de verdad gracias a Dios. Y de verdad este proceso de conversión, un cambio total. Sigo luchando con mi familia, pues orando por ellos para que vuelvan, para que pues sean de Lazo, por lo menos se consagren. Y nos perseverando por ellos, que la perseverancia alcanza grandes cosas. Andrés, ¿en qué momento de todo este proceso te entró como el deseo de ser misionero y por qué? Lo que le está diciendo el misionero con el que estaba hablando. Ujú. Porque un día estábamos hablando y me dijo, no, ese fin de semana voy para un retiro espiritual. Yo, ¿qué es eso? Y no, que voy a servir. Y yo, ¿servir? ¿Qué Vos es eso? ya te habías consagrado, Ya, todo eso, sí. pero vos en ese momento, nada. Nada. Cuando él fue a servir, ahí, ¿qué te pasó por la mente y por el corazón? Yo dije, uy, ¿qué será eso? O sea, ¿cómo va a sacar el tiempo? O sea, tiempo de él, un fin de semana y dedicárselo, no sé, a unas 30, 40, 80, 100 personas, dedicársele un tiempo totalmente, simplemente para servirles, para decirles que Dios las ama. Y yo dije, uy, si realmente eso es ser misionero o estar realmente como católico, servirle a los demás, yo quiero de eso. Y eso fue lo que me hizo volver. O sea, querer servir a las almas, o sea, tener un celo apostólico. Y eso es lo que me ha mantenido acá. Obviamente, la oración ante todo, nunca hay que dejarla. ¿En qué momento decides venir a Medellín a esta temporada de Siervos? Bueno, la verdad nunca la tenía planeada. Ajá. La verdad, pues, mis papás no me dejaban. No, nada. Dije que 6 meses, no, 6 meses es mucho. Usted tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que... Nada. Vos, discúlpame, te interrumpo ahí. Me imagino que recién terminado el colegio, o hace mucho terminaste. No, hace ya como 3 años. 3 En años. el 2015 Y lo terminé. en ese tiempo estuviste trabajando o estudiando. Las dos cosas. Trabajando y estudiando. Las dos cosas. Entonces, para venirte de siervo, suspendiste un momentico el estudio y el trabajo Sí. para venir a... Bueno, Ajá. entonces, ¿cómo fue que tus papás te dejaron?
No, fue muy charro porque yo no sabía que había un vacacional. Ajá. Entonces, por gracia a Dios pude venir al vacacional, los convencí de mil formas. Claro, el vacacional más fácil porque era un mesecito el poder Exacto. estar. Entonces ahí pudiste venir al vacacional. Entonces vine al vacacional y nos presentaron la oportunidad de que, pues, de una entrevista y todo el proceso normal de siervos. Entonces yo como que, uy, yo quiero quedarme, ¿no? O sea, si el vacacional es tan emocionante, ¿cómo serán 5 meses más? Entonces debe ser algo supremamente emocionante. Entonces hablé con mis papás, no, me dijeron, no, véngase por acá, tiene que estudiar, tiene que trabajar, nada. Yo, ay, Dios, entonces le seguí orando, no, Señor, vea, hágase lo que usted quiera, no lo que yo quiera. Y dele. Y hasta que volví los llamé. Y me dijeron, ¿sabe qué? Déjenme en la noche, hablamos los dos y les llamamos. Ujú. Y yo, ay, Dios mío, por favor. Ahí a doblar rodillas Sí, toda que la sí, noche. que yo con el rosario pasando pepitas. Y al ratico me llamaron. Ujú. Y dice, no, hágale, quédese. Pero no cuente con un solo peso. Ajá. Hágale, mira a ver cómo hace. Yo, listo, nada, con tal que me dejen, yo miro a ver cómo busco. Y bueno, y todo se fue dando, el dinero se consiguió. Al final mis papás me terminaron colaborando con parte del dinero. Y no, la verdad, esos 5 meses han sido impresionantes, pero eso fue toda una lucha. Sí, a Daniel, ¿cómo fue que le entró las ganas de venir de siervo? ¿Por qué siervo? Bueno, yo conocí de que existían los siervos por los siervos que iban en misión a mi localidad, Ujú. Arauca. Entonces, al final, yo salí del colegio en el 2016. Me quedé 6 meses trabajando y envié la solicitud con las siervas que estaban a la casa de presiervos de Bogotá. Fui presiervo en Bogotá el año pasado, 6 meses, y estos 6 meses siervo aquí en Medellín. Yo no sabía qué es ser siervo, pero mirando el testimonio y como el celo apostólico y el amor que tenían las siervas por la comunidad y que tenían por Dios, eso encendió en mí un fuego que yo decía como que yo quiero tener esa felicidad, yo quiero tener ese gozo, yo quiero amar a Dios como veo que ellas lo están amando. Entonces, principalmente fue por eso, por el testimonio de ellas. Y yo inicié y yo decía como que yo quiero entregarme, es un llamado en el corazón, Ujú. que nace y uno dice como que quiero decirle sí al Señor, quiero decirle que sí lo quiero seguir. Como dice nuestra canción de la temporada, vive amando, ama sufriendo, sufre callando, pero siempre sonriendo. Ahí está la clave de ser siervo, de ser cristiano, de ser todo, porque está el vivir, pero el vivir amando, el vivir en el amor, el amar sufriendo porque siempre va a haber sufrimiento, callando pero siempre sonriendo, siempre debe ser con alegría el sufrimiento. Entonces eso fue lo que encendió en mí un fuego para venirme aquí a Medellín, y ha sido impresionante todo aquí en Medellín, la temporada. El Señor ha trabajado en mí de una manera inmensa que yo digo como que, Señor, ¿cuánto necesitaba yo estar aquí? Porque más que yo haber decidido venir a la casa de siervos, el Señor me llamó, como dice el Evangelio de San Juan, en cierto capítulo dice, no me habéis elegido ustedes a mí, yo mismo los elegí. Entonces, ser siervo es ser elegido por el Señor para vivir en el amor. Qué bien. Jaider, ¿y cómo es que vos decidiste venirte de siervo? Bueno, fue algo muy charro porque de un momento a otro le dije, yo quiero ser siervo vacacional, misionero vacacional. Entonces yo empecé a orar y recuerdo que envié la solicitud. Y eso fue casi que un 21 de diciembre o menos que me enviaba la respuesta Ujú. y me aceptaron. Yo ese día pues súper feliz, le fui a contar a mi familia, a mi directora local, porque me venía de misionero vacacional. Para mí es una alegría porque mi localidad no es digamos que tan grande pues, y venir aquí a absorber el carisma es muy bonito. Entonces mi idea no era quedarme los 6 meses, Es decir, sí estuviste en el el vacacional. vacacional. Estuviste ese mes disfrutando y aprendiendo bastante. Mucho. Ajá, ¿y entonces qué pasó de ahí? Entonces ya pues ya casi estábamos terminando el vacacional, terminando. Y entonces yo le pregunté a mi encargado de la casa, ¿será que me anoto para a ver si me aprueban o no? Él me dijo, hágale hermano, de una. Me anoté, a los días él me levantó con la noticia que lo aprobaron como siervo. Yo, ¿cómo así? Entonces empecé a orar porque no tenía dinero para los 6 meses y todo se fue dando, y aquí estoy. Entonces, como decía mi hermano Daniel, es un llamado que el Señor hace, es una vocación, no es una pasión como dice una canción por ahí, y no es una pasión, sino es una vocación en realidad donde aquí el Señor le pulió en el corazón. Casa de Siervos, más que una formación para la razón, es una formación para el alma, para la voluntad, para el corazón, para
en realidad negarnos a nosotros mismos. Aquí aprendemos a no solamente estar al pie de la cruz, como yo sí lo he dicho siempre, sino junto a María al pie de la cruz. No simplemente es cargar con una cruz, es clavarme en la cruz, entregarme totalmente a las almas, como nos lo han enseñado los santos, San Pedro, San Pablo, y que es la fiesta de ellos. Entonces, el ser siervo ha cambiado totalmente mi vida y mi corazón, y seguir luchando ahora para la misión que el Señor me tenga. Amén. Y es que para ellos, pues están como en la mitad de todo este proceso que fue todo este tiempo de formación, que es una locura. Y viene la locura, en verdad, que es la misión que les espera. Algunos tienen para dónde van, que eso cambia de un día para otro. Otros están ahí a la espera. Pero bueno, segunda tarea del día de hoy de la Lección Divina, orar por estos siervitos y no solo por ellos, también por las chicas. ¿Cuántos hombres? 28 hombres y mujeres, ¿cuántas? 30 mujeres, imagínense, 60 personas que van de misión para que nosotros desde la Lección Divina oremos todos los días por estos siervitos que están en las misiones, porque es una locura y tiene lo que tiene la vida, altos y bajos, momentos muy lindos donde uno está ahí con Jesús en la transfiguración, pero momentos también muy duros donde uno está ahí con Jesús al pie de la cruz, solito. Entonces necesitamos mucho de la oración de ustedes para todos estos chicos. Vamos a hacer la Lección Divina hoy, día del Papa, fiesta de San Pedro y San Pablo, día en el que vamos a orar mucho por nuestro Papa Francisco, y de una vez aprovechamos para unir todo lo que vamos a hacer en este ratico de oración, unirlo para que el Señor esté ahí con el Papa Francisco, acompañándolo en todo lo que necesite. Un saludito muy especial a los que se van conectando. Transmitimos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín. Recuerden, a través de www.lazostv.com, 24 horas de programación católica a la que ustedes pueden acceder en audio o en video. Simplemente se meten ahí, www.lazostv.com, y ahí encuentran todo el tiempo muchas cosas que nos llegan al corazón. También transmitimos algunos programas en vivo a través de YouTube y a través de Facebook, así que saluditos a todos ustedes. Rosa nos saluda en Facebook, Liz también, Sarita también está conectada, Carolina, Nelly, Gris, Raúl dice saludos desde Wichita, Kansas. Adela en los Estados Unidos dice ¿cómo están? Feliz día a los Pedros y a los Pablos, dice Margarita. Así es, feliz día a todos los Pedros y a todos los Pablos. Dice por acá Mirta que hermosos todo lo que nos hablan los siervos. Desde Guayaquil en el Ecuador está conectada Lidia, Olga en Costa Rica. Rosita también nos pide oración por una intención que tiene. Ahí aprovechamos también este ratico para orar por todas esas intenciones que ustedes tienen. ¿Quién como Dios? Saludos en los corazones de Jesús y María desde Buenaventura, Alexandra, desde México, desde Aguachica en el Cesar. Sandra María nos saluda desde María, no sé de dónde. Desde Costa Rica, por eso digo que es que no alcanzaba a leer. Muchachos, para adelante, dice José Tirado. Ya no hay vuelta atrás, dice José. Dice buenos días, hermanos, desde Naucalpan, ¿sí será así? Naucalpan. Yo tengo que ir a México a conocer todos esos lugares que son tan difíciles para pronunciar para nosotros. Un saludito a todos nuestros hermanos de México, un montón desde muchos lugares. Dios los bendiga, dice Victoria. Siervos, oramos por ustedes, dice Sara. Saludos desde Cúcuta, Andresito, lo queremos mucho. Bueno, aprovechen, chicos, para que le envíen saluditos a las localidades. Jader desde Puerto Nare, aprovecha, hermano, para que saludes a la gente de Puerto Nare. Bueno, un saludo a toda mi localidad, a mi directora, a todo el consejo local. Los quiero mucho, los extraño demasiado. Ahora que salga pues de la temporada, voy a hacer una semana con ustedes allá en la casa, compartiendo con todos ustedes. De verdad, oren mucho por mí, por lo que el Señor tenga para mí, y nada, para adelante. Sigan orando, sigan luchando y no dejen de perseverar. Un soldado de Cristo siempre debe arder por las almas, así que fuego y con el corazón encendido. Daniel, a la gente de Arauca. Un saludo para toda mi localidad. Realmente los extraño mucho, oro mucho por ustedes. Un saludo a Juanito, el director local, a todo el consejo, a todos los misioneros, a los que me conocen, a los que no me conocen, porque ya sé que hay muchos que puede ser que no me conozcan. No se cansen de perseverar en el amor, no se cansen de amar, porque en este camino espiritual
no gana el que vence una batalla, sino que el que persevera, el que a pesar de que caiga, a pesar de que esté en el suelo, se vuelva a levantar y vuelva a seguir. Así que, misioneros, no nos cansemos de perseverar en Cristo. Andrés, ¿qué decirle a los misioneros de Cúcuta? Bueno, muchachos, ¿quién como Dios primero que todo? Saludarlos desde aquí, desde la casa madre, deseándoles lo mejor, de que siempre luchen, siempre perseveren, de que nosotros estando acá oramos por ustedes, así esperamos que nosotros también de que ustedes oren por nosotros, que los llevamos siempre en nuestro corazón. Un saludo de todos los muchachos que estamos acá en este momento de siervos, que los queremos muchos, que se animen, que siguen luchando, que sigan peleando, que no tiren la toalla, que como decía ahorita Jader, los soldados de Cristo deben arder por las almas. No porque tengamos una camiseta o no la tengamos, eso no significa nada. Por ser bautizados, ya tenemos que estar ardiendo por las almas, muchachos. Un saludo, los quiero mucho y con el favor de Dios nos veremos en diciembre. Oh, estos muchachos ya están planeando todas las cosas. Juliet Noreña dice: qué gran alegría ver unos hombres sumamente jóvenes tan entregados y llenos del celo por Dios. Quisiera uno empaparse de esa misma gracia. Dios los bendiga y los colme de dicha espiritual, y oren por los que vamos caminando en este estrecho sendero. Delia también dice: saludes a todos estos jóvenes. Dice Rosita: no solo estar al pie de la cruz, sino clavarse en la cruz. Saludos desde Tijuana. Nos saluda también Frank, dice: saludos desde Ecuador y feliz por esta fiesta de nuestros apóstoles San Pedro y San Pablo, en la que recordamos la tradición de nuestra iglesia. Saludos desde Arauca, Daniel, mil bendiciones. Bueno, no sé leer ese nombre, ahorita lo miraremos. Pues RG Carmir, bueno, no sé, él o ella. Nos saluda también desde Guayaquil. Oiga, esto hay gente por todos lados saludándonos. Aquí en YouTube está Juan María desde el Valle, desde Tuluá. Alba Luz, como siempre, conectadísima desde aquí en Medellín, en el barrio Robledo. Florencia dice: hoy les pido que oren por mi abuelito que está internado. Claro que sí, todas esas intenciones las ponemos en este ratico. Saludos desde San Francisco, California. Bendición, chicos, es bonito ver tantos jóvenes hablando de la palabra de Dios. Seguimos orando para que sean más jóvenes en todo el mundo los que estén evangelizando. Nos saluda también Judith, nos saluda Carolina desde Mississauga en Canadá. Dice: agradecerles y felicitarlos por el programa. Vuelve a empezar el día de ayer. Oigan, ¿se vieron el programa? Tienen que verse ese programa y seguírselo viendo todos los jueves porque estuvo una locura. Dice Carolina: qué maravillosa bendición que Dios nos regala, recomendadísimo. Bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los muchachos. Ahí está en el canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano para que se vean el programa de ayer y para que ustedes también participen cada jueves en el programa, porque el programa lo que hace es responder muchas preguntas que tenemos todos los que estamos en el camino del Señor y que algunos días decimos: no, yo ya no quiero más. Ahí vamos a obtener muchas respuestas para nuestra alma y para levantar ese ánimo. Viviana desde Yopal, Casanare, listísima también. Nos saluda Lady, nos saluda Florencia, que nos dice que también oremos por el Papa Benedicto XVI, que ya está viejito. Así es, hoy, día del Papa, oremos también por el Papa Benedicto XVI, también nuestro Papa emérito. Nunca en la historia habíamos tenido un Papa emérito, así que a nosotros que nos tocó vivir en la historia con un Papa emérito, oremos también por él para que el Señor le fortalezca, sobre todo en los quebrantos de salud, que ustedes saben que cuando uno se va poniendo viejito le va empezando a dar de todo. Que el Señor lo tenga ahí y que lo tenga mucho tiempo ofreciendo todo lo que está ofreciendo también por el sostenimiento de nuestra iglesia. Es tan impresionante el momento histórico que estamos viviendo que hasta el mismo Dios supo que necesitábamos 2 papas. Así que bueno, vamos a hacer la lección divina. Ustedes ahí abróchense el cinturón y prepárense para el revolcón que tiene el Señor en nuestra alma. No sé si los muchachos están listos. Están listísimos. Entonces empecemos con la lección divina. Bueno, así es, Julián. Vamos a iniciar ahora con la lección divina. Realmente es muy recomendable hacer la lección divina todos los días en lo posible, porque dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente hacer la lección divina es alimentarme espiritualmente, alimentar mi alma de la gracia, alimentar mi alma de Dios. Así que vamos a iniciar en este día con la lección divina. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Santo de Dios, pedimos tu presencia en este día, en esta lección. Acompáñanos por favor, háblale al corazón, habla a nuestro corazón lo que nuestras almas necesitan escuchar. Te pedimos que nos des la gracia de hacer vida en nuestra vida tu palabra, que seamos un evangelio viviente, que seamos testimonio de ti, que seamos testimonio de tu palabra y de tu gracia. Amén. Amén. Muy bien, vamos con el paso siguiente de esta lección divina, que es hacer la lectura del texto, y hoy la liturgia nos trae, por ser una fiesta muy especial, también un evangelio muy especial. Jader, hermano, ¿qué evangelio nos propone la iglesia para el día de hoy? Bueno, Julián, hoy nos propone pues la iglesia el evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Adelante, hermano. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oigan, evangelio hermoso, y este evangelio que fundamenta pues todo lo que creemos los católicos como el papado pues de Pedro y de ahí en adelante. Pero entendamos qué fue lo que pasó ahí, porque hemos estado leyendo durante esta 12ª semana del tiempo ordinario pues el evangelio de Mateo, pero unos capítulos más atrás. Hoy caímos en paracaídas en el capítulo 16, así que entendamos qué es lo que está sucediendo. Eso pasó después de que Jesús, con quién estaba, cómo así que llegó a la tierra de Cesarea de Filipo. Bueno, entendamos eso. Andresito, ¿qué pasó en el evangelio del día de hoy? Bueno, para empezar pues, si nos vamos un poquitico atrás, vemos que ya había, pues por ejemplo dice una parte, dice que la curación de los enfermos, o sea que ya Jesús ya estaba en su vida pública, ya estaba haciendo su ministerio como tal, predicando, llevando la palabra de Dios a los demás, llevando el reino de los cielos. Pero después de eso nos muestra que la segunda multiplicación de los panes, o sea que ya mucha gente ya lo estaba siguiendo. Si en la primera fueron miles de personas, ahorita deberían ser muchísimas más. Entonces ya la gente ya como que ya la está siguiendo, ya hay mucha gente que está detrás de él. Entonces acá ya pues, ya lo que nos muestra hoy la palabra de Dios, el evangelio, nos dice que ya que estamos hablando de Pedro, de que ya le da las llaves del reino y los cielos, ya lo está como postulando para para la primera cabeza de la iglesia, para ser como que la figura principal de los primeros inicios de la iglesia de Cristo. Es decir, Jesús ya venía a hacer milagros, lo seguía mucha gente, y ahí está en el capítulo 5 terminando, fue esa segunda multiplicación de los panes, que como vos decís fue un montón de gente, hasta el punto que dice el texto que se recogieron sobras y toda la cosa. Pero resulta que Jesús entonces se fue a un lugar apartecito con sus apóstoles, y Jesús les hace una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es lo que pregunta a los apóstoles. Y por allá empezaron a responder qué era lo que decían los apóstoles. Bueno, le decían algunos que Elías, otros que, no sé, que Jeremías, que Juan el Bautista. Empiezan a nombrar pues varios profetas que han sido importantes. Pero entonces como que le pregunta a Pedro: bueno, pero ustedes que son mis discípulos, ustedes que han estado conmigo,
¿quién dicen que soy yo? Entonces ahí le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Padre. Entonces como que le dice Jesús, bueno, Pedro, muy bien, pero no te lo has revelado tú mismo, o sea, no lo has aprendido tú mismo, sino el Espíritu Santo que ya está contigo. Y ahí es donde ocurre Ahí lo es que donde tú le- dices, ajá. donde le dice, pues le da las llaves del reino y le dice unas palabras impresionantes. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso son palabras mayores, eso no se le podía decir a cualquiera. Hicimos una oración al Espíritu Santo, que es el paso 1 de este ejercicio, pidiéndole al Señor que nos acompañe y que sea Él el que tamice todo esto, el que cierna todo esto. Después hicimos la lectura del texto, que recuerden que uno en la lección divina puede hacer cualquier lectura, pero nos gusta siempre ir a la par de la iglesia. Y hoy en todo el mundo donde esté la iglesia católica se leerá el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19. Es importante un tercer paso en la lección divina y es comprender qué es lo que está sucediendo. Y eso, sobre todo, por ejemplo, en el caso de hoy. Durante toda la semana hemos estado leyendo un evangelio consecutivo, pero hoy caímos a otro lugar del texto bíblico, que si nosotros no hiciéramos este paso de entender qué está pasando, pues quizá no sea un poquito más difícil comprenderlo. Por eso es importante contextualizarnos, saber qué es lo que ha estado haciendo Jesús, con quién está y finalmente qué es lo que dice para comprender qué pasó. Luego la iglesia nos invita a un paso siguiente y es hacer la meditación y nos dice, bueno, ya entendieron el evangelio, ya lo leyeron, ya oraron. Eso que sucedió hace alrededor de 2000 años, eso que fue un hecho histórico, ¿qué repercusión tiene en ti y en mí? ¿Qué te dice a ti ese texto bíblico? ¿Qué me dice a mí ese texto bíblico? Y es lo que vamos a hacer. Queremos que ustedes nos cuenten a través de los cajas de chat que encuentran ahí en todas las plataformas. ¿Qué te dice ese texto? ¿Qué palabras te llamaron la atención? ¿Qué frases te gustaron de lo que leímos hoy? ¿Y qué reflexión puedes sacar referente a esto y quieras compartirla con nosotros? Queremos aprender de todos ustedes y es lo que hacemos todos los días en este ejercicio, que podríamos hacerlo cada uno, pero que nos encanta hacerlo con ustedes porque aprendemos muchísimo de todos ustedes. Por eso escríbanos ahí a través de las plataformas qué te dice este texto. También los que quieran enviarnos una nota de voz, habilitamos una línea de WhatsApp para que ustedes nos envíen un mensajito cortico de un minutico en el que ustedes con su voz nos cuenten qué les dice este evangelio. 340 11 900 es la línea de WhatsApp. Si lo hacen desde fuera de Colombia, 57 es el indicativo para nuestro país. Y bueno, les voy a dejar ahí el link directo para que si ustedes están viendo la lección divina desde su celular, simplemente le dan clic ahí y automáticamente se les abre el WhatsApp donde nos pueden enviar la nota de voz. ¿Qué te dice el evangelio de este día mientras que ustedes se animan? Jader, Daniel y Andrés, ¿a ustedes qué les dice este evangelio, Jader? Bueno, Julián, pues primero es un evangelio hermosísimo, donde podemos ver allí claramente el momento en que el Señor Jesús le entrega las llaves a Pedro de los reinos de los cielos, algo impresionante. A veces nos vuelve muy rutinario leer ese evangelio, esa parte de la Biblia, pero es que es el momento en que Cristo pone en cabeza a Pedro en la iglesia. Algo que me deja el evangelio de hoy es que para reconocer al Hijo de Dios, que es Jesús, debemos vivir en espíritu, en una vida íntima con Él, una vida íntima de oración, porque muchas veces por nuestra carnalidad, por nuestra humanidad, no se nos revela las cosas como deben de ser. Entonces, para que podamos reconocer al Hijo de Dios, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Recuerdo ese pasaje de Simeón en la presentación del templo, que él decía que era un Señor lleno del Espíritu Santo y que inmediatamente reconoce al Hijo de Dios, que era el Salvador prometido. Asimismo, en ese evangelio pasa, digamos que lo mismo. Pedro, por su vida íntima con el Espíritu Santo, puede reconocer quién es Jesús, puede reconocer quién es el que le está hablando frente a frente. Aparte en que el Señor pone a Pedro como cabeza de la iglesia, es algo muy importante, porque nuestra iglesia católica ha llevado una historia impresionante. Desde los inicios vemos la persecución de los cristianos, el momento en que son martirizados, las nuevas herejías que aparecen, los papas que hacen daño a la iglesia, sacerdotes que hacen daño a la iglesia, un montón de problemas que la iglesia al principio tiene y que todavía lo tiene. Y podemos demostrar que la iglesia católica, porque a pesar de tantos problemas,
que a pesar de tantas persecuciones que hemos venido teniendo a lo largo de la historia, la iglesia ha permanecido. La iglesia ha estado ahí firme, en roca, porque la iglesia fue fundada sobre roca, fue fundada sobre Cristo. Y alguien que construye sobre Cristo nunca se derrumbará, nunca. Y eso lo veíamos ayer en el Evangelio, Juli. Lo veíamos que el que construye en Cristo jamás se va a derrumbar. Y así mismo hoy. Entonces, les invito a que sigan meditando la Evangelio. Es un Evangelio hermoso. Y que nos inviten, pues, nos ayuden a comentar con sus propias palabras. Amén, qué belleza, Jader, Dios te pague. Daniela, ¿a vos qué te dice este texto? A mí me llama mucho la atención la parte que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí empieza los discípulos a decir que uno de los profetas, que Elías, bueno, pero después les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y siento que Jesús me hace esa pregunta a mí, ¿quién dices tú que eres yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Entonces me lleva a que todos nosotros nos preguntemos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Y que meditemos en esta pregunta, si es una persona, si es Dios, si es el mismo Dios. Para mí Jesús es Dios. Y como dice, esto como se lo reveló el Espíritu Santo a Pedro, el Espíritu Santo también nos lo ha revelado a nosotros, a cada uno de nosotros, a nuestra iglesia. Nos ha revelado que Jesús es Dios, nos ha revelado que Él vino por nosotros para salvarnos del pecado. Entonces me invita a conocer más a Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? A estar investigando, a estar formándome acerca de la vida de Jesús, acerca de la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo actúa Jesús en mí? ¿Cómo puede transformar Jesús mi vida? ¿Y cómo puede transformar Jesús la vida de cada uno de nosotros? Haciéndonos esta pregunta, vamos a darnos cuenta de cómo era Jesús en el Evangelio. Compasivo, misericordioso, alegre, feliz. Vemos cómo era Jesús. Y leyendo los Evangelios nos damos cuenta cómo vivió Jesús y cómo era su vida. Y si nosotros queremos imitarlo a Él, vamos a imitar su estilo de vida. Vamos a imitar cómo vivió Él durante la tierra. ¿Y a ustedes qué les dice el Evangelio del día de hoy? Estamos meditando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Escríbanos ahí a través de las plataformas o envíenos un audio a través del 340 11 900. Andrés, hermano, ¿a vos qué te dice el Evangelio del día de hoy? Bueno, Juli, la verdad me quedé en dos preguntas. En la primera le dice Jesús, ¿quién dice los hombres que soy yo? O sea, y pues trayéndolo un poquito a nuestros días, ¿qué es lo que le dice el mundo sobre Dios? ¿Qué dice el mundo sobre Jesús? ¿Qué dice el mundo sobre la Santísima Trinidad? Entonces he escuchado a mucha gente, no, que Dios es un Dios justiciero, un Dios castigador. Un día estaba hablando con una persona y me decía, es que yo no creo en Dios porque no me ayudó en una necesidad. Pero es que Dios no es eso. Dios te ayuda en todo, pero puede ser que esa necesidad te haya hecho que fueras peor, entonces no te iba a dar algo que te iba a hacer peor. Entonces el mundo cree que Dios es un ser por allá lejano, una persona lejana, es un Dios que siempre está por encima de nosotros, que siempre va a estar vigilándonos, como que con mano fuerte, regañándonos. Pero hay una parte, un pasaje bíblico que me gusta mucho, que dice, parafraseando un poquito, Ajá. que dice que si los padres le dan comida a sus hijos, que cuando tienen hambre no les van a dar una piedra porque tienen hambre, entonces le van a dar pan. ¿Cuánto más el Dios Padre que está en los cielos le va a dar a sus hijos? Y todos somos hijos de Él. Entonces es como quitar ese pequeño enfoque que tiene hoy en día el mundo, de creer que todo es que un Dios justiciero, un Dios malo, un Dios castigador, pues. Y entonces cuando dicen, no, yo no creo en ese Dios, pues yo tampoco creo en un Dios justiciero, yo creo en un Dios de amor. Pero el Dios de amor, ¿qué hace? También regaña, enseña, pero siempre ama, siempre ama. Entonces es algo importante. Entonces ahora la otra pregunta, que es como, eso es para las personas que dicen, bueno, que Dios es esto, que Dios es aquello. Pero ahora la pregunta es hacia nosotros, como decía ahorita Daniel. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Porque ya, pues nosotros de cierta manera lo hemos conocido, hemos experimentado su amor, su misericordia. ¿Cómo su misericordia? En la confesión, cuando asistimos a la confesión. No es el Padre que nos perdona, sino es Cristo mismo en persona que nos está perdonando.
O sea, ahí estamos experimentando su misericordia, su amor. Si uno, un día estábamos meditando sobre eso en la casa y decíamos, es que si Dios dejara de pensar un solo segundo en usted, en ti, en mí, ya usted desaparecería, ya no es nada, ya deja de existir. Porque Dios se piensa a ti en todo momento, todo segundo, todo instante, todo el tiempo te está pensando. Con solamente dejar de pensar en ese momento, usted ya desaparece. Porque Dios lo piensa todo, y por eso es que se demuestra ese amor. No más con que usted al día abre sus ojos al amanecer, ya está diciendo, Dios me ama. Porque ahí está diciendo, Dios sigue pensando en mí. Y su amor es el que me sigue pensando en mí. Es el que me sigue a llevar. Entonces esas son como las dos preguntas que como que son, o sea, son impresionantes. Porque una es lo que dice el mundo, pero la otra es la realidad. Lo que realmente es. No lo que las falsas, lo falso que se está metiendo, sino que lo que es real, la verdad. Entonces después de eso pasa algo muy teso que siempre me ha gustado mucho, que viene en la institución del primer papa, de Pedro. En lo personal me gusta muchísimo porque desde ahí vemos una sucesión ininterrumpida de papas hasta Francisco. Y si miramos desde Pedro, también, y desde Francisco de para atrás, lo mismo. O sea, son ininterrumpidas. O sea, nunca hemos estado solos, nunca hemos estado solos. O sea, hay algo que una vez estábamos hablando y decía, si realmente la iglesia católica, que es fundada de Cristo, fundada por Cristo en cabeza, fuera falsa, fuera mentira, no duraría tanto tiempo. O sea, 2018 años no duraría tanto, ya se hubiese acabado hace muchísimo tiempo. En cambio, uno va a ver otras cosas, religiones que van apareciendo por ahí, llevan 800, 1000 años, pero ninguna lleva 2000 años, 2018 años. Y o sea, eso es como ver la grandeza que tiene realmente, los tesoros que tiene nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Estamos meditando en el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy. Hoy es el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, justo en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia Católica, columnas así impresionantes de la Iglesia Católica. Y es que aquí se marca, como lo decía Andrés, un tema muy importante, el tema de la Iglesia. Muchos dicen, no, pero Jesús no vino a fundar religiones, la religión la fundaron los hombres, por eso yo no sigo ninguna iglesia, esta o esta otra o la de más allá, yo sigo simplemente a Cristo. Pues señores, las religiones, obvio, las creamos los hombres por necesidad de un encuentro con un ser superior. Eso es una religión, el anhelo del hombre con el encuentro de un ser superior. Pero eso se da a través de una iglesia que fundó Cristo, y que el mismo texto nos habla de una iglesia fundada en la cabeza de Pedro, una iglesia a la que Jesús le dio las llaves del reino. El mismo Jesús lo dice, cuando a uno le dan las llaves, quizá una de las cosas más preciadas que uno pueda tener en la vida material, hablándolo de esa manera, serían las llaves, porque cuando tú le entregas las llaves de tu casa a alguien, le das el poder de todo a esa persona. O sea, tú en tu casa tienes guardado todo lo más importante y tú no le das las llaves a cualquier persona. Tienes que confiar muchísimo en la persona a la que tú le das las llaves. Y habla Jesús de una iglesia. Hoy en día hay más de 50,000 iglesias diferentes con más de 50,000 doctrinas diferentes. Personas que creen una cosa y que creen otra. Y Espíritu Santo solamente hay uno, es decir, el Espíritu Santo no puede ser el Espíritu Santo para una iglesia, el Espíritu Santo para otra iglesia, el Espíritu Santo para otra iglesia. Pero entonces, ¿cuál iglesia? La que fundó Cristo. Pero ¿por qué importante la iglesia si la que salva no es la iglesia? Dicen muchas personas. Si el que salva es Jesús, efectivamente, el que salva es Jesús. Pero Jesús da como administración de todo eso que Él nos ha enseñado a esa iglesia. Porque ya lo dice 1 Timoteo 3:15. La iglesia es el pilar y fundamento de la verdad. La iglesia es el pilar y fundamento de la verdad. Es decir, la iglesia es la que nos transmite la doctrina correcta. ¿Cuál de todas? La que fundó Cristo. La que fundó Cristo.
Por eso es importante este texto bíblico, por eso es importante esta fiesta de hoy. No somos iglesia fundada del pensamiento del pensamiento de una persona resentida con una institución, no. Somos la iglesia pensada en el corazón de Cristo, en una persona concreta. Ni siquiera Jesús le dice, bueno, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No, se lo pone en una cabeza concreta que es Pedro. Y como lo decía Andresito, conocemos la sucesión apostólica desde Pedro hasta Francisco. Sabemos quién fue el Papa de todas las épocas desde ese momento. ¿Qué hizo el Papa? ¿Qué cosas buenas hizo? ¿Qué cosas malas hizo? Porque otra cosa es que muchos dicen, pero ¿cómo es posible que el Papa sea infalible si es un hombre pecador? Sí, señores, el Papa es un hombre pecador, el Papa es infalible en su doctrina, el Papa no es impecable, es un ser humano y se equivoca y puede pecar, pero el Papa es infalible en la gracia que transmite cuando habla como Papa por una gracia especial que fue transmitida en el momento en el que Jesús habló estas palabras. Seguimos al Papa porque es infalible, no porque es impecable. Así que muchas cosas para entender en este texto riquísimo, pero queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué te dice el Evangelio de este día? Melisita nos escribe: saludos desde Villavicencio, un saludo muy especial a Daniel, lo conocí en Villanueva, Casanare. Dios te bendiga siempre y la Virgen María te acompañe siempre y el Espíritu Santo encienda tu corazón de amor y fuego. Oiga, muchachos, lo que oran por usted para que pasen esas cosas, bueno, solo con Daniel, no con todos los misioneros. Alba Luz Patiño nos escribe: a mí el Señor me dice que no tenga miedo de llevar la palabra de Dios a los demás, porque el Señor y enviará al Espíritu Santo a ponerme las palabras en la boca. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es como un católico que pudiera salir de la iglesia fundada por Dios para irse a otro fundada por los hombres. El Señor hoy me recuerda la importancia del Papa, la importancia de la confesión. María Goretti Fonseca nos escribe: Dios nos ama tanto que nos deja a un servidor visible en la tierra para que creamos de verdad que es Dios, y gracias al Señor por darnos tanto amor a través de su iglesia. José Forero nos escribe: las palabras de Jesús donde le da a Pedro el designio de la iglesia y sus promesas nos recuerda la obediencia, ya que estas palabras no fueron dadas por el hombre, sino dadas por el mismo Dios. Carolina nos escribe desde Canadá: hoy Jesús en el Evangelio me lleva a reflexionar. Tú eres Pedro y yo te entrego las llaves de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos, de tus conocidos. Ahora te pregunto, ¿has podido desatar todas tus envidias, desprecios, rencores que tienes con ellos aquí en la tierra para que cuando llegues en el cielo todo esté también ya desatado? Oiga, buenas preguntas. Sujei nos escribe: a mí me dice que San Pedro y San Pablo, a pesar de que eran tan diferentes, el Señor los buscó y les dio su inmenso amor y misericordia. Qué lindo ese punto, Sujei, porque no vemos a un Dios que escoge a los que este sirve para el Evangelio, este sirve para el Evangelio, usted no sirve para el Evangelio, este sirve, sino que vemos que escoge a todos y si nos ponemos a mirar y a escudriñar lo que la palabra de Dios nos habla de Pedro y de Pablo, pues no tienen un pasado como muy prominente para que fuesen escogidos. Pedro, un pescador primarísimo que actuaba a primera sin pensar y después era que pensaba. Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que atacó a los cristianos en sus inicios y que daba hasta su vida por matarlos y por acabar con esa nueva doctrina que surgía. Pero vemos cómo el Señor lo único que necesita para ser un santo es un pecador arrepentido. Es lo único que el Señor necesita. Así que, Sujei, qué belleza ese comentario. Gracias por enviarlo. Bueno, invitamos a todos que nos envíen sus comentarios a través de las cajas de chat o a través del 340 11 900. Chicos, ¿qué opinan de esto que nos va diciendo la gente, Andresito? Bueno, me parece muy, pues, como teso, carnudito, dice. Bueno, es que me acuerdo una vez que estábamos haciendo una lección entre misioneros y una misionera decía: es que el texto es muy chiquito, pero es que es tan carnudo, o sea, se puede sacar tanto. Jugoso. Sí. Y el último comentario que leías ahorita es muy cierto, porque es que Jesús, o sea, Dios no vino
por los sanos, vino por los enfermos. Entonces, acá es precisamente lo que nos deja. Vea, Pedro, le dejo en cabeza las llaves de mi iglesia. Y con lo que decía ahorita Julián, o sea, a uno cualquiera no le da las llaves de la casa para que entre y no. O sea, porque uno le da las llaves a alguien, a una persona de confianza, una persona que realmente uno sienta que ese no va a hacer daño, sino que antes va a ayudarme, va a construir, va a edificar muchas cosas. Entonces, es como muy teso eso, y los comentarios que han dicho de verdad son impresionantes, porque no solamente un comentario que escuchaba decía, no solamente son las llaves de una sola iglesia, de una iglesia, sino son las llaves de mi familia, las llaves de, por ejemplo, de las cosas que estoy a cargo, de amar, de llevar el evangelio a las personas. Otro comentario decía que el Espíritu Santo es el que viene sobre nosotros y nos da la fuerza, la valentía para predicar el evangelio. Y creo que es unos versículos más adelante donde le dice que les mandaré el Espíritu Santo para que salgan por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. O sea, como que aquí desde ya nos está anunciando que desde ya debemos empezar a por todas partes regar el mensaje del evangelio, decir, Dios lo ama. Es que, muchachos, es que es tan impresionante. Un día estamos haciendo, pues, un tipo de visiteo, por decirlo así, estamos vendiendo unas cositas y íbamos de puerta en puerta por las casas y a veces nos compraban, a veces no. Pero no siempre le decimos a las personas, Dios los ama. Y como que se quedan pensándolo, o sea, les da risa. Y después al final terminan diciendo, bueno, véndame algo. Pero, o sea, es eso. Simplemente con decirle a una persona, Dios lo ama mucho. Porque hoy en día la gente solo, o sea, es tanta la necesidad de Dios en este momento de la vida, de la historia, que usted con decirle a una persona, Dios la ama mucho, con eso, ya se siente amada, créame, y lo he visto, porque con eso ya la persona se siente amada, porque o sea, hay tanto vacío de amor en nuestros días, que con eso ya se sienten amados. Y es muy fácil hoy en día transmitirle ese amor a las otras personas con la manera como actuamos, o si de pronto nos es difícil evangelizar con palabras. Yo me acuerdo de una religiosa que conocía hace un tiempo y ella decía que ella cada vez que salía, era una religiosa de clausura, pero como en la clausura pues debe haber una que se esté haciendo diligencias, ella decía que no solamente evangelizaba con el hábito, sino que se llevaba unas estampitas de Jesús misericordioso, y que a todo el que se encontraba con la calle le entregaba la estampita y le decía, Dios te ama muchísimo, y que la gente, claro, miraba, pero esto ¿qué sucedió acá? Y también decía, y en algunas ocasiones me encontraba con gente que me decía, sí, yo me encontré con usted hace no sé cuántos años y vea, todavía tengo aquí la estampita sacada de la billetera. Y así lo podemos hacer. Hoy en día uno consigue estampitas súper económicas en cualquiera de estas tiendas o medallitas pequeñitas. Y por ejemplo, cuando vamos en el bus, en las vueltas del bus, darle al señor del bus el dinero con una medallita y decirle, ves que Dios te ama. O no sé, eso que el amor es creativo, dicen por ahí. Daniel, ¿qué te ha parecido esto que dice la gente? No, realmente me parece impresionante. Es impresionante lo que el Espíritu Santo revela a cada persona, porque no es que el Espíritu Santo solo actúa en alguien, o en Jader, o en Andrés, o en mí, sino en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo revolotea sobre cada uno de nosotros, suscitándonos lo que nos dice a nosotros y también lo que le puede servir a las demás personas. A mí me llama mucho la atención dos cosas. Uno, lo que decía Andrés hace poco, de por qué muchas personas se salen de la iglesia, porque le piden algo, porque no entienden algo. Pero escucha, Dios tiene 3 respuestas. Sí te voy a dar lo que tú me pides, si es conforme a mi voluntad, sí, y te dice sí te lo doy. La segunda es un te tengo algo mejor, que es el no. No te doy esto, pero porque te tengo algo mejor, te tengo algo que te va a servir mucho más. Esto te puede hacer daño, te puede lastimar. Y la tercera respuesta, que es espera, aún no es el momento. Te lo voy a dar, pero todavía no. Así que me llama mucho la atención porque nos invita a confiar, y a confiar en Dios, a confiar en el Señor. Y lo segundo es que hoy es el día que se conmemora a Pedro y a Pablo, a ellos dos. Y ellos dos eran muy diferentes y chocaban mucho, pero los dos seguían a Cristo. Así que si nosotros tenemos una persona con la que no nos entendemos muy bien, no significa que toda la iglesia sea así, no significa que no me voy a salir de la iglesia porque veo testimonios de personas que tienen vidas que no deben tener.
pero nosotros no estamos por personas, estamos por Cristo. Y a pesar de que no me entienda con alguien, estoy por Dios en la iglesia, estoy por el Señor, estoy por Él. Y lo común que tenemos todos es que todos tenemos una sola meta: alcanzar la santidad, amar al Señor, amar a Dios. Y si lo amamos a Él, ya todo vendrá por añadidura, ya todo vendrá por añadidura, porque en eso se encierra todo, todo se encierra en el amor y en el seguimiento que yo le haga a Él. Sí, eso es muy importante, Daniel, el hecho de conocer que todos somos diferentes, que hacemos parte de la iglesia, pues lo vemos en los ejemplos del día de hoy, y eso que tú dices es muy cierto. A veces nosotros nos salimos que de un grupo, de una comunidad, del grupo parroquial, de un movimiento, porque no nos cae bien una persona, o porque chocamos, porque el carácter pues hace que choquemos con una persona por diferentes cosas. Tú lo dices, hay personas que hacen cosas malas, efectivamente, hay personas dentro de la iglesia que lastimosamente el demonio pues entra ahí a la iglesia y hace de las suyas, y por eso es que hay que estar ahí de pie orando y rogando, si estamos de pie, por los que estamos todavía de pie y no hemos caído, porque una de las oraciones del consagrado dice: debo caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Nadie está seguro de que ya está listo, de que ahora oremos por los otros porque yo estoy por encima de... No, señores, dentro de la misma iglesia se ven 10.000 cosas, pero es que la misma palabra de Dios lo dice: ay de aquel hombre que confía en otro hombre, y no usando el texto bíblico para como lo usan nuestros hermanos separados, de por qué se confiesan con un padre, o por qué tienen al papa, si hay de aquel hombre que confía en el hombre. Y lo primero que uno quizá le pregunta a una persona: pero usted por qué salió de la iglesia, no es que yo conocí un cura, no es que yo conocí una persona, es que cuando yo era católico no sé qué. Ahí es donde estamos incumpliendo ese pasaje bíblico. Seguimos a la iglesia por el papa, seguimos a la iglesia por el padrecito de la parroquia, seguimos a la iglesia por el director de nuestra comunidad, seguimos a la iglesia por las personas que nos rodean. Pues déjeme decirle que dentro de muy poquito posiblemente te vas a desilusionar de esa persona, y si tu fe está puesta en esa persona, ahí tu seguimiento de la iglesia va a quedar en nada, y posiblemente más adelante te veremos en cualquiera de las iglesias alabando a Cristo de alguna manera que no se hace. El mismo, creo que un papa, no recuerdo, el papa de la época de Napoleón Bonaparte le dijo Napoleón al papa: pues yo voy a acabar con esa iglesia que usted tanto defiende y que dice que fue fundada por Cristo. Y le dice el papa: mijo, si no hemos acabado los que estamos adentro, va a poder usted que está afuera. La iglesia es de Cristo, y por eso es que, lo decían los muchachos, lleva alrededor de 2000 años en pie. Ninguna institución humana en ninguna parte no se conoce, y el que la conozca muéstremela. Ninguna institución ha durado 2000 años como ha sucedido con la Iglesia Católica, y eso es una señal de que esto no es humano, una señal de que esto es divino. Si no hemos podido acabar con ella los que estamos adentro, podrá acabar alguien que está afuera. Jaider, hermano, ¿qué te ha parecido todo esto que dice la gente? Bueno, Juli, impresionante pues, y dar gracias por los comentarios que mandan. Realmente decirles que la iglesia no solamente es santa. Sabemos que la iglesia es santa porque Cristo la fundó, pero también es humana. Al momento de yo ver la humanidad de mi iglesia, no debo volverme susceptible ante eso, sino simplemente amar más mi iglesia. La iglesia no es más santa porque tú y yo no somos santos. Hay que empezar desde nosotros para poder que la iglesia sea más santa, ya siendo pues santa por Cristo, ¿cierto? Pero al momento de ver la humanidad de nuestra iglesia, la humanidad de los sacerdotes, de los misioneros, de los consagrados, de las religiosas, no volvernos susceptibles ante eso. Antes bien, ayudar y dar pie a todo, o sea, ayudar y movernos más y preocuparnos más porque la iglesia salga más y persevere siempre, y sé que va a perseverar hasta el final. Algo muy teso, y es que la nueva era, eso lo hablábamos en Casa de Siervos, la nueva era. La pregunta es: ¿ellos viven en espíritu y en verdad? En espíritu sí, en verdad no, porque la nueva era es una mentira. Pero ¿cómo es el espíritu de la nueva era? Es un espíritu malo. Por eso no reconocemos al Hijo de Dios, porque en cuanto a la nueva era, ellos viven un espíritu malo, y si no tienen el Espíritu Santo, no van a reconocer a Dios como el verdadero, como el que es. Más bien lo reconocen como una energía,
más bien lo reconocen como una suerte, como el dinero, como las cartas, que la brujería, en fin, porque no tienen y no se llenan del Espíritu Santo. Entonces les invito a que no juzguemos a nuestra iglesia, antes ayudemos a la iglesia. Y hoy la pregunta es, ¿para ti qué es la iglesia? ¿Para ti qué es la iglesia católica? ¿Simplemente un jueguito, simplemente una fiesta, simplemente ir a misa los domingos? ¿Para ti qué es ser católico? Entonces, eso debemos respondernos cada día que nos levantemos y cada día que oremos. Yo, en la iglesia, ¿qué estoy haciendo para que sea más santa? ¿Qué preguntas? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia sea más santa? Seré de los que no sé si ustedes se vieron pues han estado viendo el mundial, los partidos del mundial. Pues resulta que yo creo que fue en el partido de Colombia, ayer de Colombia contra Senegal. Había un jugador de Senegal en pleno partido, pues en pleno momento del gol, ahí en la portería, recostado así, como recostado ahí. Ese videito lo han estado pasando por redes sociales, una cosa de locos. En el gol, justo el gol de Yerry Mina, metió el golazo, todos los jugadores del Senegal ahí enloquecidos por no dejar meter el gol. Y cómo es que una de las cámaras de la portería agarra ese ángulo desde arriba a una persona de Senegal, a uno de los jugadores de Senegal, recostado en el poste, como haciendo nada, esperando. Y eso me lleva también a reflexionar, y nos debe llegar a nosotros a reflexionar en cuanto a la vida de la iglesia. Jader preguntaba, ¿qué estoy haciendo para que mi iglesia sea más santa? Y eso, nos tenemos que hacer esa pregunta a nosotros. ¿Seremos de los que estamos tratando de meterle goles al demonio y al espíritu del mundo, o seremos simplemente de los espectadores que nos sentamos ahí justo quizá al lado de la portería, recostados en un poste, en esta vida que necesita es que luchemos no simplemente luchemos nosotros, sino también por ayudar a nuestros hermanos? Vamos a escuchar algunos de los audios. Ahorita les muestro el videito, que es una locura. Bueno, y voy a mirar si lo encuentro por acá, y para mostrárselos a ustedes antes de que se acabe la lección. Viviana desde Yopal, Casanare, nos envía su meditación. Vivianita, bienvenida a la lección divina. ¿Quién como Dios? Ay, por eso digo que esa no es Viviana. Esta sí es Viviana. Muy buenos días, hermanos misioneros, quien como Dios. El Santo Evangelio de hoy me está llevando a reflexionar cuánto amor he tenido a mi iglesia, al Santo Pontífice, a la sucesión apostólica. ¿Será que la vivo? ¿Será que como parte de la iglesia militante aspiro a la iglesia purgante o a la iglesia celestial? ¿Será que hoy yo cómo ando en confesión? ¿Será que me baso en primer mandamiento, no sé qué, segundo mandamiento, esto no es pecado, esto es lo otro? No, yo ya como soy misionera, yo que ya no soy santa. Oye, reflexiona sobre las virtudes teologales y cardenales, reflexiona sobre los pecados capitales, ¿cómo andas con ellos? ¿Será que estás amando a tu iglesia porque estás dando más purificación a tu alma y dándote a las almas? ¿O estás consintiendo pecados y creyéndote santo? Me llama a analizar eso. Y después de María. Nadie como San José. Dios te bendiga, Viviana. Tenemos a Simón y María que nos envían su meditación desde San Alberto en el César. Chicos, bienvenidos a la lección divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Soy Simón y María. Hoy Papito Dios me habla que no debemos que irnos de la iglesia católica, porque ahí nosotros estamos ubicados donde Jesús le dijo a Pedro que esa era la única iglesia. Hoy Papito Dios me dice que debemos que amar a los sacerdotes porque ellos son como un Cristo aquí en la tierra, y nosotros y cada vez que pecamos debemos que hablar con el Padre y confesarnos. Y después de Dios, nadie como María. Qué belleza, Simón y María ahí reportando la sintonía desde San Alberto. Oiga, estos muchachos son una locura. Nos envía también Zenaida su meditación desde Lazos en Arauca.
Quien como Dios, un saludo Nadie en los como Dios. corazones de Jesús y de María. Hoy el Señor nos invita a orar más, a estar perseverantes en la oración, especialmente por el Santo Padre y por el Santo Padre Emérito también, porque solamente la oración es ese escudo que nos defiende de las adversidades, de las batallas espirituales, y también nos invita a cuestionarnos también, así como les pregunta Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero hoy Jesús nos dice, ¿quién soy yo para ti en tu vida? Y es respondernos y cuestionarnos, ¿quién es Jesús para mí? Y así como muchas veces decimos, Jesús es todo para mí, pero entonces si Él es todo para mí, ¿cómo estoy actuando hoy en mi vida? Entonces hoy nos invita el Señor a que lo amemos más, que así como lo amó la Santísima Virgen María, lo amemos cada día más a Él, en unión con la Santísima Trinidad, esa familia santa que siempre está ahí para nosotros. Un saludo para Daniel y para todos los misioneros, qué alegría pues verlo en esta lectura divina. Y bueno, desde acá de Arauca le mandamos muchos saludos de nuestra localidad. Dios les bendiga. Y después de Dios. Nadie como María, Dios te pague a Zenaida. También nos envía su meditación Liliana desde aquí en Medellín. Liliana, bienvenida. Quien como Dios, un saludo en los corazones de Jesús y de María. Los felicito a los siervos que le han dado lo mejor a Dios y a su juventud. Y pido a Dios por ellos para que los ilumine y los ayude a ser cada día mejor y a traer muchas almas al reino de Dios. En el Evangelio del día de hoy, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice vosotros que soy yo? Y Pedro contesta, vos sois el Hijo del Hombre, el Dios vivo. Esa es la parte que más me llama la atención a mí, que Él es un Dios vivo, no de muertos, que a pesar de hace 2018 años, es un Dios que aún vive y vive en nuestros corazones, en nuestras almas, y vive anheloso y hambriento de que nosotros le demos lo mejor de cada uno, de que nosotros demos esa mirada sin distraernos, de que estemos siempre puestos nuestros ojos ante Él, porque Él vive sediento de nosotros, porque somos sus criaturas, somos lo que Él creó por amor, para compartir su amor para con nosotros. Dios y te... después de María. Nadie como San José. Tenemos también a Dylan desde Ecuador. Queridos hermanos, hoy en el texto del Evangelio hay una parte en la que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y un renglón seguido, Jesús alaba a Pedro y le hace una importante promesa, usando el signo de las llaves, en la acción de atar y desatar. Le hace ver ese rol de alta responsabilidad y el exceso servicio en pro del reino de los cielos. Pero Pedro y sus compañeros serán habilitados por el Espíritu para discernir y junto para juzgar y para perdonar y hacer llegar a todos el amor de Dios tal como ha sido declarado y vivido por Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy, el día de Pedro y Pablo, y también que es el día del Papa, el Señor me invita a orar por la Iglesia y por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Entonces, que nosotros, al igual que Pedro y Pablo, aceptaron un llamado, que es seguir al Señor, nosotros también seamos capaces, en lo que el Señor nos ha puesto, a hacer su voluntad y sobre todo a seguirlo y amarlo. Que la gracia de Dios esté con ustedes, queridos misioneros. Y con tu espíritu, Dios te bendiga, Dylan. Muchachos, ¿qué opinan de todo esto que dice la gente? Jaider.
Bueno, no, impresionante cómo nos aportan acá en ese programa. Realmente es amar, amar. Si todo lo vemos desde el amor, va a ser más fácil. Y nunca olvidar que la iglesia también tiene una cruz. Que la iglesia también tiene una cruz y es la humanidad de nosotros. Esa cruz, amarla. Y saber que en nuestra iglesia no estamos solos, tenemos a María, la Virgen María. Ella está al pie de la iglesia. Ella es la que está ahí siempre con nosotros. Entonces, no, yo creo que amar más, amar a los sacerdotes, amar al Papa, mucha obediencia a la iglesia. Debemos recordar que tenemos un pastor que nos guía y ese es el Papa Francisco. Entonces, orar, amar, y eso es lo que darle gracias a Dios por la iglesia. Andresito. Bueno, algo que me impactó mucho en uno de los mensajes fue en la que decía que en la iglesia militante, o sea, ¿qué estamos haciendo para pensar en la iglesia triunfante o en la iglesia purgante? Entonces algo muy teso que me quedé pues pensando en eso, y es muy cierto, porque lo que decía ahorita Jader, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestra iglesia cada día sea más santa? La responsabilidad no solamente es de los sacerdotes, sino también de nosotros que somos los fieles. Entonces me quedé pensando en eso, que, o sea, qué importante es que nuestra mente esté también enfocada hacia la santidad, hacia llegar al cielo, a triunfar en esa gloria, de estar todo el tiempo compartiendo con Jesús, con María, con todos los santos, con la Santísima Trinidad. Y me acordé de un pasaje que dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, ¿dónde está tu corazón hoy, misionero? ¿Dónde está? En ese momento, ¿en qué parte está? Pensando en cosas del mundo, con un problema, en una dificultad. Bueno, sí, que son importantes, sí, que hay que solucionarlas, sí, pero eso no es la vida, eso no lo es todo. Que también pensar en nuestra vida, nuestro corazón. Hay una frase, ahorita pues estábamos en un retiro, todos los siervos, por gracia de Dios, acabamos de salir de un retiro espectacular, de verdad. Y una frase que nos la repetimos todo el retiro, que es: con los ojos en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Porque claro, con el corazón en el cielo, tener el corazón en el cielo es tener nuestro tesoro fijado allá. Con los ojos en la tierra, porque tenemos que estar pendientes de lo que está pasando acá a nuestro alrededor, que nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que nos sucede. Pero tenemos que también tener nuestro corazón siempre pensando en el cielo, que debe ser nuestro mayor y más grande tesoro. Daniel, ¿qué te ha quedado de todo esto que hemos meditado con la gente? No, la verdad ha sido impresionante porque uno ve que el mensaje de cada persona le llega a uno el corazón. A mí me invita especialmente a amar más a la iglesia, a amar más a nuestra santa iglesia, porque la iglesia es una y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, todos somos uno. Y si uno peca, se hace a la iglesia pecadora. Si uno crece en santidad, hace a la iglesia santa. Así que la responsabilidad de hacer a la iglesia santa o no es responsabilidad de los padres, de los religiosos, no. La responsabilidad de hacer a la iglesia santa es de cada uno de nosotros, de todos nosotros, hacer a la iglesia santa. Pero uno se pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago para hacer más santa a la iglesia, para amar más a la iglesia? Yo diría que primero la oración, principalmente la oración personal, orar por la iglesia, orar desde el Papa hacia abajo, los cardenales, los obispos, todos. Y orar unos por otros, orar por nuestros hermanos, especialmente si uno ve que alguien es incoherente, es orar por esa persona, no juzgarla, sino orar. Porque yo estoy aquí porque muchas personas oraron por mí. Si no fuera sido por la oración de todas esas personas, yo no estaría aquí. Entonces, primero la oración. Segundo, el testimonio de vida. Segundo, el testimonio. ¿Cómo hacer más santa la iglesia católica? ¿Cómo hacerla más santa? Siendo yo testimonio de la fe, siendo yo testimonio de lo que vivo en mi iglesia, siendo testimonio de la verdad. Y tercero, ayudando con obras, haciendo obras de misericordia, ayudando a las demás personas, ayudando en todo momento. Y cuarto, participando en la parroquia, sirviendo, ayudando en las lecturas, ayudando a recoger las ofrendas, estar pendiente de la iglesia, de las necesidades que tiene la iglesia, porque a veces decimos amarla, pero no estamos pendientes de las necesidades que tiene nuestra parroquia.
y también hacer parte de algún grupo, por ejemplo, no sé, Lazos de Amor Mariano, otro grupo católico, pero que se enfoque siempre, que nos enfoquemos siempre en seguir a Cristo como fin, porque sabemos que la meta es la santidad y llegar al cielo. Amén, amén, así es. Y antes de irnos, pues antes de hacer la oración, espérenme aquí. Aquí encontré el video, les voy a mostrar a ver. Y ya que Daniel hablaba de qué estamos haciendo en la iglesia, vamos a ver qué estamos haciendo en la iglesia. ¿Seremos como este jugador o cómo seremos en la iglesia? No lo voy a poner todo, pero sí voy a ponerles un poquito. Ahí está. Otra cosa, no estoy haciendo esto para humillarlos de que pasamos a octavos de finales. No, señor. No, señores. Colombia pasó. Pues quiero que ustedes vean, a ver si el mouse... Ay, no puedo ver, no me muestra el mouse. Espérenme, yo voy a habilitar acá para que ustedes puedan ver el mouse. Espérenme, mostrar el ratón. Listo. Ahí sí, eso, ya lo ven ustedes ahí. Ustedes, chicos, ahí alcanzan a ver un poquito. Vean, miren este jugador que está acá en la portería. Está ahí. Miren, todos los otros estaban en el momento y miren el jugador. El gol, no pasó nada. Ahora quiero que ustedes lo vean más adelantico en otra. Esa es la celebración de los colombianos, una locura. Ahí ven ustedes ese estadio lleno, pero quiero ver la mancha amarilla. Aquí, miren, aquí en otra perspectiva. Mírenlo acá. Ups. Aquí está, mírenlo. Mírenlo cómo está ahí paradito. A ver, desde acá. Bueno, no estamos juzgando a nadie ni por nada, pues él sabrá por qué hizo eso, pero que esto nos sirva a nosotros para reflexionar en la vida y sobre todo este evangelio que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Cómo es mi actitud en la iglesia? Miren esta toma de acá. Ese Jerry Mina, ¿lo conocían? Miren esta toma de acá. Bueno, no vamos a decir nada, que cada cual saque sus conclusiones. Chicos, ¿qué les pareció la lección divina del día de hoy? Esto de hacerla con tanta gente desde tantos lugares. Hermano. No, darle gracias a todos por participar de la lección divina. Nunca dejen de leer la palabra de Dios. A veces pensamos que solamente la palabra de Dios la puede dar el más joven o el más pequeño, pero uno puede dar la palabra de Dios hasta el más pequeño y hasta el más anciano. Entonces, no se desanimen, amemos más a la iglesia, darle gracias por ese momento, ese compartir con todos ustedes. Y ya recuerden que debemos siempre tener la mirada fija en Cristo y no en los hombres. Amén. Daniel. No, la verdad no había estado antes y me parece maravilloso compartir con tantas personas de tantos lugares, las meditaciones, lo que les dice Jesús, lo que le dice el Espíritu Santo a cada uno. Porque lo que les dice a ellos también nos sirve a nosotros en nuestras vidas, y puede ser que la palabra que ustedes dijeron, la palabra que ustedes compartieron era la que estaba necesitando un alma hoy para no salirse de la iglesia, para no abandonar este camino espiritual. Así que es maravilloso, no se cansen de perseverar. Como les dije al principio, no solo de pan vive el hombre, como dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se cansen de hacer la lección divina, no como una obligación, sino principalmente, primero es el amor. Andrés, ¿te gustó la lección divina? Bueno, Juli, la verdad es impresionante hacer la lección así, porque uno puede compartir, como decían ahorita, compartimos con muchas personas alrededor del mundo, donde están Lazos en todas partes, en Colombia, desde Ecuador nos mandaron un audio, y es impresionante. Y lo que decía Daniel, no se cansen de hacer la lección, porque de verdad ese es el alimento de vida, es el alimento que nosotros tenemos. O sea, el cuerpo ¿con qué se alimenta? Con comida, pero el alma ¿con qué? Ahí está su alimento, ahí está tu alimento. Ahorita que me quedé pensando, una última cosita que les dejo. Si quieren aprender a ser más santos, hay todo un manual de instrucciones que es la primera carta de San Juan. Léanselo todo y ahí tienen su manual de instrucciones. De verdad, no, y enamórense de la lección. Que nos cuesta, no es fácil, pero nos alimenta, nos llena, nos hace ser misioneros encendidos. Un misionero encendido no es de mucho apostolado, sino de amar. Un misionero que se enciende es el que más ama.
Entonces les doy las gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que mandaron audio, a todos los que están conectados, y no se cansen nunca de hacer la lección. Amén. Nos vamos a orar. Antes de esto, pues quería también despedirnos porque pues este es un fin de semana largo, otro festivo en Colombia. Este fin de semana, oiga, Colombia es única. Este fin de semana es el óvulo de San Pedro, así que en todas las parroquias de todo el mundo se recogerá una ofrenda especial por las intenciones del Papa Francisco. Pues en este caso el Papa Francisco, que es el que tenemos ahora. El óvulo de San Pedro es una donación que hacemos como cristianos, la ayuda que le damos al Papa para que el Papa ayude en ocasiones especiales. Muchos escriben por ahí cuando hay desastres naturales o cosas así, que ven que la iglesia es la primera que hace un donativo y dicen, pero ¿de dónde saca el Papa ese dinero si la iglesia es pobre? ¿De dónde saca el Papa ese dinero? De esta fecha especial. Este dinero que damos hoy, este domingo en la iglesia por el óvulo de San Pedro, es el dinero que el Papa usa en las catástrofes naturales, en los momentos en los que tiene que ayudar, no sé, a los refugiados, a todas esas cosas. Ese dinero es el que usa el Papa. Es una ayuda que le hacemos nosotros al Papa para que ayude pues a la iglesia y a todo el mundo. Así que no se nos quede este domingo sin hacer nuestra ayuda al Papa en el óvulo de San Pedro. Así se conoce, y si quieren conocer más acerca de qué significa óvulo de San Pedro, de dónde salió, tarea para este fin de semana. Tenemos muchos días para hacer muchas tareas que esta semana la Lección Divina nos ha dejado. Tarea también de esta Lección Divina del día de hoy, o propósito que podemos sacar, y ya Andrés nos lo puso como ejemplo, leernos la primera carta de Juan. ¿Sí es? Sí. Primera carta de Juan puede ser el propósito de la Lección Divina del día de hoy. Recuerden que un paso adicional después de que terminemos es, ¿qué tengo que hacer yo en estas 24 horas para poder hacer vida realmente este evangelio que medité? Hacer una cartelerita, hacer una lectura, hablar con una persona específica, no sé, algo que yo pueda hacer y que yo pueda medir, y que yo esta noche, cuando me vaya a ir a acostar en mi examen de conciencia, pueda decir, hice esto después de la meditación de la Lección Divina, si lo hice, no lo hice. Eso es el propósito que cada uno tenemos que tener para cada día. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. A Andrés, a Daniel y a Jader también nuevamente Dios les bendiga. Y bueno, oremos para que nos vamos de esta Lección Divina el día de hoy. Andresito. Bueno, ya para terminar les quiero pedir que donde estén, no sé de dónde nos están viendo, dónde se están conectando, en qué parte están, si están en su casa, en el trabajo, en lo que estén, saquen un momentico, enciérrense en el baño si quieren, pero saquen un momento para terminar ese momento de compartir con una pequeña oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen María, que las palabras y todo lo que compartimos hoy quede guardado en nuestro corazón y en tu corazón, para que en el momento en el que vayamos a hablar con un alma, con una persona que necesite una palabra de aliento, seas tú, Santísima Virgen María, diciéndosela a esa persona de su corazón. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en este día te hemos conocido un poco más, hemos aprendido un poco más de tu amor, de tu misericordia, de nuestra misión como cristianos, como católicos, como bautizados. Danos la fuerza para poder seguir, para perseverar y para amar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.